Considerado un villano, un antihéroe y hasta un héroe según sus últimas aventuras, es un ser siniestro, vengativo y con un retorcido sentido de justicia. Venom se nos fue revelando sutilmente desde 1984 como uno de los antagonistas más poderosos de Spider-Man. Pero entre tantos cómics, series, juegos y películas, ¿cuál es el origen real del simbionte? ¿Qué sabemos de su huésped principal, Eddie Brock? ¿Hay más huéspedes? ¿Qué diferencias existen entre los cómics y las películas? ¿Y quién es Knull, aquel oscuro personaje que nos presentaron en el tráiler de la tercera entrega de Venom? En el cómic Venom número 4 de 2018 se nos narra cómo en una dimensión muy lejana y hace miles de millones de años, antes de que el universo existiera como lo conocemos, existía el abismo, un infinito páramo negro donde reinaba Knull, el dios de la oscuridad. Seres todopoderosos que comenzaron a dotar de luz el universo, restándole dominio a Knull sobre la oscuridad. Encolerizado y vengativo, Knull tomó parte de su oscuridad y forjó una necroespada viviente llamada All Black, con la que combatió a los celestiales y hasta decapitó a uno de ellos. Aún así, los celestiales lograron derrotarlo y exiliarlo en su abismo. Pero esto solo le dio a Knull más tiempo para preparar su venganza. A partir de su espada de sombras, forjó a los simbiontes, unas criaturas amorfas con la capacidad de unirse a otras formas de vida. Estos seres estaban conectados a la mente de Knull, así que él podía observar y aprender todo lo que ellas experimentaban. Con el tiempo, desde su trono, Knull fue conquistando y destruyendo miles de planetas con sus simbiontes, mientras que estos cada vez se volvían más fuertes por las habilidades que absorbían de sus huéspedes. Lo que él no imaginaba es que al llegar a la Tierra los simbiontes se enfrentarían con Thor, quien al defender una aldea de vikingos los atacó con su rayo, y este golpe fue tan fuerte que desconectó a las criaturas del control de su creador. Ya libres, se corrompieron poco a poco con pensamientos nobles de sus huéspedes, como el honor, la justicia y la bondad. Entonces un día estos simbiontes que se separaron de su padre lucharon contra él y lo encerraron en un planeta fabricado por ellos, lo cual podría estar explicándonos el extraño lugar donde se encuentra Knull en el tráiler de Venom 3 y por qué desea cobrar venganza contra este. Ya cercano a nuestra realidad y muchísimo tiempo después, la primera aparición del simbionte fue de una manera muy sutil. No poseía voluntad como tal, sino que era solamente algo adhiriéndose a Peter. Sucedió en el cómic Marvel Super Heroes Secret Wars número 8 del año 1984. En este número, héroes y villanos del universo Marvel son transportados a otro planeta llamado Battleworld por un ser llamado Beyonder. Después de que el traje de Spider-Man se arruine en violentas batallas, Thor y Hulk lo llevan a una habitación en la base de los héroes, en donde hay una máquina que puede leer sus pensamientos y fabricar instantáneamente cualquier tipo de ropa. Es así que Peter elige una de las máquinas creyendo que es la correcta. Al activarla aparece una esfera negra delante de él, se extiende sobre su cuerpo y disuelve el viejo traje para formar un nuevo traje blanco y negro. Para su sorpresa, el traje puede imitar la ropa de calle y proporciona un suministro inagotable y más fuerte de telaraña. Más adelante en The Amazing Spider-Man número 252, Peter vuelve a aparecer en Nueva York con este mismo traje negro. Al luchar contra villanos, nota que un gran poder surge del traje potenciando todas sus habilidades. En un inicio lo disfruta, pero con el tiempo le surgen inquietudes. Así que piensa en acudir con Reed Richards, alias Mr. Fantástico, para que este lo analice y así descubrir la verdadera naturaleza del traje. En The Amazing Spider-Man número 258, el traje rapta el cuerpo de Peter por las noches mientras duerme. En ese momento, Peter tiene una pesadilla en la que empieza a huir de una figura oscura, que pronto se revela como su traje negro. De repente, el traje es obligado a retroceder por su traje clásico. El enfrentamiento entre ambos trajes hace que Peter huya de estos, pero ambos tratan de atraparlo, provocando que se despierte gritando en su cama. Tras esta terrible experiencia y teniendo sus dudas con respecto al traje, Peter decide que es hora de que Reed Richards lo examine. Luego de realizar pruebas, Richards le informa a Spider-Man que su traje es un simbionte muy evolucionado, un ser inteligente que se adhirió a él mental y físicamente. Spider-Man, sorprendido, pide que le ayuden a quitárselo de encima. Entonces Richards utiliza un rayo sónico. El simbionte se aleja de Spider-Man y el científico coloca al ser en un contenedor para estudiarlo. Para desgracia de Peter, el simbionte logra escapar del laboratorio de Mr. Fantástico y busca volver a unirse con él.
Esto lo vemos en Web of Spider-Man número 1. En este arco, el alienígena logra unirse de nuevo a Spider-Man, pero este ya no se deja manipular y ahora, sabiendo que es sensible a los sonidos fuertes, logra separarse de él con el sonido de las campanas de una iglesia. Esto nos recuerda a la película live action Spider-Man 3 de Sam Raimi, en donde vemos al traje negro hecho de simbionte, a un Peter Parker emo bailando por la calle y también recrean la misma escena en la iglesia. Como un dato interesante, el creador de Venom, David Michelinie, quien además fue el responsable de la serie de cómics Web of Spider-Man, continuó dando guiños del simbionte a lo largo de la historia para experimentar con él y así diseñar el nuevo personaje definitivo. En Web of Spider-Man número 18 aparece la mano de un atacante misterioso que logra empujar a Peter a las vías del tren. Y en el número 24, cuando Peter está pegado en la pared de un edificio, alguien sale de una ventana y le pega un tirón del tobillo que lo empuja al vacío. Y desde ahí, Peter comienza a asustarse porque alguien está evadiendo su sentido arácnido. Además, Michelinie comenta que a partir de estas apariciones, su primera idea fue que el huésped de Venom sea una mujer. La historia era que ella estaba embarazada y a punto de dar a luz. Su marido sale a la calle para pedir un taxi y llevarla al hospital, pero el taxista se encontraba mirando a Spider-Man peleando con alguien, no lo ve y atropella al marido matándolo. La mujer pierde al niño por el shock y su estado mental queda seriamente dañado, creyendo que el culpable de la muerte de su hijo y su marido es Spider-Man. Entonces el traje alienígena que fue rechazado por Peter se siente atraído por la mujer gracias al intenso odio que siente hacia Spider-Man y se une a ella para tratar de matar al trepamuros. Más tarde, convocan a Michelinie para que continúe con la historia en The Amazing Spider-Man número 300 junto al dibujante Todd McFarlane, donde decide que en lugar de una huésped mujer, introducirían a Eddie Brock y nos darían al Venom que todos conocemos. Pero ¿qué sabemos de Eddie Brock? En las dos últimas películas vimos poco de su trasfondo antes de unirse al simbionte, aunque Cletus Kasady nos dio algunas pistas de su pasado en Venom Carnage Liberado. Así que ahora exploraremos la historia de Eddie y algunas diferencias contra las dos últimas entregas y la película de Sam Raimi en 2007. Gracias a las series limitadas de cómics Venom Lethal Protector y Venom Dark Origin, descubrimos que su nombre completo es Edward Charles Alan Brock y que nació en una familia católica de San Francisco. Por desgracia, la madre de Eddie muere por complicaciones del parto y como resultado su padre pasa a ser frío y poco afectuoso con él. Eddie intenta ganar la aprobación de su padre mediante el deporte y los estudios, pero nunca tiene éxito. En el cómic Venom número 10 de 2018 vemos que en su adolescencia toma sin permiso el auto de su padre y por accidente atropella a un niño que jugaba por la calle. Su padre logra que no se presenten los cargos en su contra, pero solo para salvar su propia reputación, mientras que a Eddie lo corroe la culpa y desearía cumplir su condena. Años después en la universidad, Brock elige entrar a periodismo después de leer un artículo del escándalo Watergate. Estos dos sucesos lo marcarían para dedicarse a revelar la verdad y que los culpables cumplan su condena, como una forma de redimirse. Después de graduarse, se muda a la ciudad de Nueva York y obtiene un trabajo como periodista para el Daily Bugle. Como reportero investiga casos escandalosos y de criminales como vimos en las dos últimas películas. Pero el caso que daría un vuelco en su vida fue cuando investigó al asesino en serie llamado el Come Pecados. Más tarde, Eddie se contacta con Emil Gregg, quien dice ser el asesino. Entonces, presionado por las autoridades para revelar su identidad, escribe un artículo anunciando a Gregg como el Comepecados. A pesar de eso, el criminal es capturado por Spider-Man y se revela que Brock ha entrevistado a un impostor. Luego es despedido de su trabajo, pierde toda su credibilidad como investigador y además su mujer se divorcia de él. Incapaz de encontrar trabajo, es forzado a investigar para revistas de chismes. Eres basura, Brock. Eddie se obsesiona con vengarse de Spider-Man, culpándolo por atrapar al Comepecados y arruinar su vida. Algo similar vimos en Spider-Man 3, solo con la diferencia de que Peter sí difama y humilla a Eddie después de que manipule fotos en donde Spider-Man viste un traje negro. Te lo suplico. Si me delatas, voy a perderlo todo. Lo hubieras pensado antes.
Con un trabajo humillante, divorciado y lleno de odio, se inicia en el culturismo para reducir tensiones, lo cual lo lleva a desarrollar un cuerpo fuerte y marcado, pero su rabia y depresión permanecen. Una noche, Spider-Man utiliza el sonido de las campanas en una iglesia para sacarse su traje de simbionte, mientras que abajo en la capilla, Eddie contempla cómo su vida profesional y personal se destrozó. Piensa en quitarse la vida y ruega perdón a Dios por lo que va a hacer. Es ahí que el simbionte, al separarse de Peter, cae sobre Eddie y al sentir el profundo odio que tiene por Spider-Man decide unirse a él. Le concede poderes similares a los del trepamuros y además le revela la identidad secreta de Spider-Man. A partir de este momento, Venom se dedicó a atormentar a Peter, llegando incluso a atacar a Mary Jane. Con cada enfrentamiento, Eddie y Venom se coordinaban mejor, y así se volvió uno de los archienemigos de Spider-Man gracias a su fuerza bruta superior, sus habilidades similares y a su capacidad para burlar el sentido arácnido. Pero como bien sabemos, Spider-Man siempre se levanta, así que derrotó a Venom todas las veces que fue necesario. En una de esas, Venom es aparentemente destruido por el villano Styx, lo que deja a Eddie como un humano normal y Spider-Man lo manda a una cárcel para criminales comunes, en donde conocería al asesino en serie Cletus Cassidy. Pero un día Venom apareció de nuevo, se unió a Eddie y huyeron de la cárcel. Lo que no pudo notar es que una pequeña fracción del simbionte se quedó en la celda y se unió con Cletus, que junto a su mente retorcida y sed de sangre crearían a Carnage. Al salir de prisión, Venom retomó su incansable lucha contra Peter y hasta creyó derrotarlo. Aunque en realidad todo fue un plan de Spider-Man que fingió morir para que al fin Eddie sacie su sed de venganza y lo deje en paz. Satisfecho, Eddie se va a una isla tropical junto con el simbionte a descansar y buscar una vida apacible, como vimos al final de Venom Carnage liberado. La diferencia es que en los cómics, Spider-Man y la Antorcha Humana van a la isla y buscan a Eddie como último recurso para derrotar a Carnage, ya que es demasiado fuerte hasta para ellos. Eddie y el simbionte se hacen responsables de Carnage y entonces se unen a Spider-Man para derrotarlo. Logran neutralizar a Cletus y si bien al instante Venom desea retomar su venganza contra Peter, termina recapacitando y se dirige a su ciudad natal, San Francisco. A partir de aquí, el simbionte y Eddie acuerdan dejar atrás su pasado de villanos y usar sus poderes para el bien, o lo que ellos consideran el bien. Así comienzan sus aventuras como antihéroes bajo el nombre de Protector Letal. Esto es muy similar a lo que vemos en las dos últimas entregas. Venom tiene como regla no atacar gente buena y se dedica a cazar criminales y proteger a gente pobre, aunque sus métodos siguen siendo violentos. En estas aventuras como antihéroe se enfrenta a la Fundación Life, como vimos en la primera entrega. En los cómics también la malévola fundación desea conseguir al simbionte, solo que con la intención de replicar a la criatura y utilizarla como arma. De esta forma logra crear 5 simbiontes, que podemos asumir que son los simbiontes que mueren tras sufrir experimentos en la película, siendo Riot el único que sobrevive hasta que Venom lo destruye estallando el cohete. Son muchas las aventuras que vive Venom a partir de aquí, desde separarse de Eddie Brock en varias situaciones y tener otros huéspedes, como el villano Escorpión, Flash Thompson, quien se llamó Agente Venom como un proyecto de supersoldado en The Amazing Spider-Man número 654.1, y su anfitrión más reciente y actual es el hijo biológico de Brock, llamado Dylan, quien sigue las enseñanzas de su padre para utilizar el simbionte. Un evento que debemos destacar y podemos conectar con lo que posiblemente suceda a partir de Venom el último baile es cuando luego de derrotar a una versión potenciada de Carnage llamado Absolute Carnage, Venom sin querer libera al dios de los simbiontes, Null, y esto pone a la Tierra en un nivel de amenaza tan grande que debe aliarse con los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos para hacerle frente. En este arco, Null es muy superior a todos los héroes y los derrota sin mucho esfuerzo, pero en la batalla final, Eddie consigue el poder de la Enigma Force, una energía cósmica enorme, y forja un arma legendaria compuesta del martillo de Thor y la tabla de Silver Surfer. Entonces, ya listo, se enfrenta a Null en una confrontación épica. Con su nuevo poder, Eddie logra derrotarlo destruyendo su forma física y liberando a los simbiontes de su control, lo
que lo convierte en el nuevo dios de los simbiontes. Estos eventos se desarrollan entre las series limitadas Absolute Carnage y King in Black, y si bien podemos asumir que los sucesos de los cómics no se darán tal cual en la nueva entrega, por todas las diferencias que vimos en el tráiler, el hecho de que aparezca Null como amenaza nos da la pista de que posiblemente el universo de Marvel pueda tener una reunión masiva de héroes para así lograr vencer a este terrible villano que posee un nivel de amenaza similar a Thanos.